doctor? ¿Por qué de manera tan categórica tú estás seguro? Bueno, yo vengo sosteniendo desde hace años que hay dos Américas, una América democrática y una América no democrática. Y para plantearlo en marxismo, el eje de confrontación entre estas dos Américas no es ideológico. O sea, ¿por qué se pelean? ¿Qué diferencia estas dos Américas? No es la ideología, no es que una sea de derecha y la otra de izquierda, eso no hay. Es que una es democrática y la otra no. El eje de confrontación es la libertad, la democracia, los derechos humanos, los valores de la civilización actual. Y en esa dinámica, la América 1, que gracias a Dios la mayoría y va creciendo, es la América donde hay democracia. ¿Qué quiere decir democracia? Quiere decir previsibilidad. En democracia ustedes saben cuándo hay una elección, cómo se elige un presidente y cuándo se va el presidente. Aquí en Estados Unidos todos sabemos que este año termina su mandato el presidente de los Estados Unidos, que viene otro, ahí está en proceso la dinámica democrática. Sabemos que el que llegue, no importa quién sea, en 4 años tiene que ir a una elección y que si no la gana se va a su casa, que los congresistas se eligen cada 2 años, etcétera, etcétera. Previsibilidad. En la América no democrática no se sabe eso porque llegan, cambian la constitución y se quieren quedar para toda la vida. Entonces, la América 1, la América democrática es la mayoría. Empieza en los Estados Unidos y en la América Latina cubre países que han tenido gobiernos de izquierda y de derecha, como Chile, como México, como Colombia, como el Perú, como el Paraguay, como el Brasil, son la mayoría. La Argentina, que estaba en el eje de los países no democráticos con el kirchnerismo por 12 años, ha pasado con Macri al grupo de países democráticos. El grupo 2, la América 2, la América no democrática, está liderada por el castrismo, la dictadura más antigua de las Américas, que ha expandido su fuerza y su control a Venezuela, a Bolivia, al Ecuador, a Nicaragua. Ha perdido ya la Argentina, con gran alianza con los gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores, marcados por la corrupción en los gobiernos de Dilma Rousseff ahora y de Lula da Silva. En ese escenario, ¿qué es lo que está pasando con la América no democrática? La América no democrática ha sobrevivido gracias al deterioro, a la exacción económica que ha producido Chávez a Venezuela. Cuando había plata todo era posible, regalaban dinero por todas partes, fundaron y organizaron el Petrocaribe como una forma de control de los votos a nivel internacional de los países del Caribe. Con eso desarmaron la OEA, con eso constituyeron un bloque muy importante de países en las Naciones Unidas que permitió, por ejemplo, que la Cuba castrista entre en representación al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque en política los votos cuentan y si tú formas un bloque importante en las Naciones Unidas como el que formó el socialismo del siglo XXI, entonces puedes negociar. Pero eso se ha terminado primero porque su modelo es antihistórico, porque económicamente ellos conducen a la pobreza, porque no hay transparencia, porque no hay libertad, porque violan desde las libertades individuales hasta la libertad de prensa. Y se produce todo esto en el siglo XXI, en un momento en que hay la revolución comunicacional, que no es un dato menor. Usted decía anteriormente, quisiera que abundara en eso por beneficio del tiempo, que no nos queda mucho, es de que Cuba está negociando con Estados Unidos sus colonias en América Latina y que esto es parte del ajedrez que se está moviendo. Bueno, tengo la impresión, yo sostengo que Cuba ejerce el liderazgo político de América Latina. El país más importante políticamente que lidera hoy día la América Latina es la dictadura castrista. Es una pena decirlo, pero es así. Y en la dinámica de sobrevivencia que tiene la dictadura castrista, controla directamente un conjunto de países sometidos a un proyecto transnacional de corte absolutamente colonial. Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua son sus colonias. ¿Y por qué son sus colonias? Porque los servicios de inteligencia y de seguridad, que es tal vez lo más importante para hablar de soberanía, están en manos del castrismo en esos países. Porque los sistemas que tienen que ver con sus fuerzas armadas están intervenidos por el castrismo. ¿Y cómo demuestro esto? Han constituido entre todos la escuela militar del ALBA y la escuela militar antiimperialista en Bolivia, con la plata de Chávez, con los instructores de Castro, y ahí están tratando de cambiarle la doctrina a las fuerzas armadas de estos países. Controlan la salud con los famosos médicos cubanos, con los cuales de la dictadura castrista hace un sistema esclavista, cobra miles de dólares por cada médico y a los pobres no les da nada. Controlan la agricultura y controlan todo lo demás. Entonces, eso es una colonia. Una colonia es un espacio territorial que tiene gobernantes que responden a un poder central.
y ese poder central está en La Habana, Cuba. Cualquier similitud con la realidad no es coincidencia, es el desarrollo estratégico de un proyecto dictatorial que se ha expandido y al que lamentablemente todos los venezolanos, bolivianos, ecuatorianos, nicaragüenses en nuestro territorio, por razón de soberanía y de independencia, tenemos la obligación de denunciar y combatir. Ricardo. Bueno, y esa dictadura es verdaderamente una familia. Hay que recordar que en 57 años en Cuba ha habido no solo un partido único, una familia única, ¿no? ¿No cree usted que en esas negociaciones que está llevando a cabo Raúl Castro con el gobierno de Estados Unidos y con Europa, con la Unión Europea también, lo que busca principalmente es garantizar la seguridad de sus hijos? Dicen que a diferencia de Fidel Castro, Raúl es un hombre familiar, que se lleva muy bien con sus hijos. Fidel Castro supuestamente tiene una relación algo distante, fría, no de mucho cariño con sus hijos, pero que Raúl no, que Raúl sí quiere a Mariela y sí quiere a Alejandro. ¿No cree usted que está resolviendo eso, que se vayan a vivir a España o que se queden en Cuba en una enorme hacienda? A lo mejor lo que tenemos en el futuro, doctor y Roberto, es que si se paga algún tipo de compensación por las propiedades que le fueron robadas a extranjeros y sobre todo a cubanos, le regresan la finca de Virán a la familia Castro y ahí se va a vivir a Alejandro. A ver, yo quiero decirles que el principal problema que tienen los dictadores es que no tienen salida, no tienen a dónde escapar. ¿Dónde escapa Maduro? Maduro no tiene dónde ir, porque si va a Cuba le van a cobrar... Bueno, puede ir a pasar frío a Rusia. Es que no hay lugar, porque son seres incómodos. El tema es que los dictadores no tienen dónde escapar y por lo tanto, como quieren ser impunes y quieren la protección de la inmunidad dictatorial, ellos simplemente no dejan el poder. Y lo que estamos viendo en Cuba desde hace 57 años, estamos viendo en Venezuela. Los Chávez resulta que ahora son multimillonarios, resulta que la familia Chávez tiene inversiones en diferentes lugares y lo dice la prensa. Probablemente aquí mismo en el sur de la Florida. Estamos viendo cómo lo que se llama los nuevos ricos de Venezuela, en Bolivia se llama la evocracia, la evoburguesía, la boliburguesía venezolana. Es gente que antes no tenía nada y que ahora son dueños de todos. Acaba de salir una publicación en Bolivia que dice que el vicepresidente, que obviamente es la mano económica de Evo Morales, es dueño de la importadora más grande de vehículos,